bienvenidos. Esto es Encuentros Cercanos, un videoprograma que compartimos experiencias de distintos tipos. Hoy una vez más desde un país que yo aprecio mucho, que me gusta y ojalá algún día pueda conocerlo, que me gusta mucho a la distancia, que es México. Estoy con Sandra, que tuvo contacto consciente y ella nos va a compartir esa experiencia que tuvo seguramente en su país. Sandra, gracias desde México. Encuentros Cercanos tuyo. Muchas gracias, Gustavo. Qué gusto que me hayas invitado a tu canal. Con gusto les estaré platicando parte de mi proceso de contacto, eh, cómo empezó. Relativamente yo llevo poco en esto. Sin embargo, también cada vez encuentro más que es un tema que que le sucede a las personas desde la infancia. Y yo me atrevería a decir que a muchas personas, pero no son conscientes de esto. Lo vamos bloqueando a lo largo de los años por la ignorancia colectiva, el tema oculto, el tema que es tabú, que no nos atrevemos a hablar de esto. Entonces las personas lo van reprimiendo y posiblemente lo van experimentando a lo largo de su vida, pero de forma silenciosa. Hay muchas personas que lo experimentan y no dicen nada. ¿Y qué pasa en mi caso personal? Porque cada quien, el contacto de cada persona va a ser muy diferente. Yo desde chiquita, digamos que mis papás decían que yo veía elefantes abajo de la cama. Ese es como algo muy significativo que para ellos pues les causaba mucha curiosidad. Sin embargo, por lo mismo de la ignorancia, pues decían, no, no hay nada debajo de la cuna, no hay nada. Y yo insistía que había elefantes. Y ya el caso es que yo eso, la verdad no lo recuerdo, es una anécdota familiar, pero pues sale al tema al día de hoy por todo lo que ya logramos comprender como familia. Y nada más como contexto, un poco de contexto familiar, mi bisabuelo por parte materna, él tenía encuentros en el astral con sus maestros. Y pues él de forma consciente hacía meditación diario prácticamente y podía entrar en contacto con sus maestros, pero pues nadie en la familia, digamos, le dio este seguimiento, pues sabían que el abuelo hacía todo esto, pero pues en realidad nadie profundizó en este tema. Y uno de los hijos de mi abuelo, o sea, mi tío, también experimentó ciertas cosas paranormales a lo largo de su adolescencia, adultez, que se acabó convirtiendo en pues en un tema muy complicado porque empezó a recibir ataques psíquicos y pues se le conoció en la familia como que tenía esquizofrenia, pero bueno, al día de hoy ya adentrándonos más y al día de hoy que yo ya estudio también el tema de la psicología, la parapsicología y las habilidades psíquicas, pues entonces también ya entendemos, bueno, mínimo yo, entiendo más cómo funciona este otro mundo interdimensional o multidimensional donde efectivamente los humanos pueden ser parasitados por otras entidades y pueden darse em, estas complejidades con las personas. El caso es que esos son como los dos referentes familiares que tengo identificados al día de hoy. Y yo, en lo particular, comencé más o menos en el 2020 cuando me di cuenta, bueno, esto fue cuando yo ya empecé a tomar conciencia de esto, me di cuenta que la pandemia en ese momento pues era falsa. Bueno, yo me di cuenta que era toda una burla, pero en ese entonces pues para mí fue un choque porque me daba cuenta que para los demás no sucedía así. Yo tengo una mamá médico que yo empecé a decirle, oye, a mí no me hace sentido esto, y entonces ella que también viene ya de mucho estudio, porque ha estudiado metafísica y está muy leída, y también a lo largo de la vida le han sucedido situaciones, como ella sí ha tenido un avistamiento de
digamos que del primer tipo, pero muy cercano, tuvo una nave aquí cerca, a como a 50 metros, que la estuvo siguiendo. Entonces, mi mamá ya viene como también, pues más leída sobre estos temas. Eh, Debido a mi inquietud en la pandemia, ella también empezó a investigar en foros y en grupos de médicos donde efectivamente había personas que estaban siendo censuradas por compartir información dentro de esta pandemia, así la voy a decir. Entonces, en ese entonces, pues empezó, digamos, mi cuestionamiento de qué está pasando, por qué se está ocultando información y por qué la gente no se está dando cuenta de esta manipulación, tal cual. Yo ahí todavía no estudiaba psicología. Yo ahí estaba trabajando en una empresa como diseñadora, como gerente comercial. Yo soy diseñadora industrial, es mi primera licenciatura y pues yo seguía una vida pues muy, muy dentro de la Matrix hasta que empezó a ese cuestionamiento y entonces poco a poco fue que empecé a buscar información. Primero yo inicié con proceso terapéutico a la par de la pandemia y entonces empecé a sanar cosas de la infancia que yo no era consciente. Empezó mi proceso terapéutico psicológico, sanar cosas de la infancia, sanar cosas de la adultez, de la adolescencia, el fallecimiento de mi papá de hace 10 años. Empecé a sanar todo esto, relaciones, chalala, chalala. Y entonces pues se me fue como que abriendo cada vez más la perspectiva de cómo funciona la realidad hasta el punto donde mi terapeuta en ese entonces me dijo, oye Sandra, bueno, pues yo ya te doy de alta en tema psicológico, pero bueno, todavía hay muchas más cosas si tú quisieras profundizar para trabajarte a ti como persona, trabajarte internamente. Y entonces me dijo que ella impartía un taller porque ella estaba, digamos, certificada por Drúmbalo Melquisedec acerca de un curso que se llama, me parece, Regresando o Recordando el origen de tu corazón. Algo así se llama el curso de Drúmbalo. Y entonces yo en ese entonces era ignorante en todos estos temas de extraterrestres y todo el tema exoespiritual y demás. Y entonces, yo por mis ganas de seguir adentrando, pues en la sanación, dije, ah, pues órale, si me va a servir, pues le entro. Y entonces ya me metí a este taller donde empezamos a entender cómo funciona la geometría sagrada, a sanar efectivamente el tema interior, empezar a entender el tema energético. Y entonces, bueno, después de que terminó eso, yo dije muchas gracias y continué mi camino y empecé a leer mucho acerca de Brian Weiss, que es el autor, el psiquiatra de muchas vidas, muchos maestros, entre otros libros. También empecé a leer a Michael Newton, que es otro psicólogo que también bueno, él ya falleció, pero hizo toda esta investigación de lo que sucede en el mundo espiritual. Él es muy conocido por la investigación de vida entre vidas, que sucede en el inter de cuando uno fallece, trasciende, regresa al mundo espiritual y vuelve a reencarnar. Entonces eso para mí pues me empezó también como a abrir mucho la perspectiva. Y entonces después empecé a profundizar en la numerología. Fui a hacer una terapia de numerología. Y entonces esta persona muy, muy amiga de mi mamá, porque juntas estudiaron el diplomado en el TEC de Monterrey, México, de metafísica, eran muy amigas, digamos, de la generación, y entonces fuimos con ella a hacer una sanación, bueno, no sanación, sino terapia de numerología. Y pues a mí me dijo cosas que yo me cuestioné y dije, ¿cómo lo supo? ¿Cómo supo todo esto? ¿No? O sea, relativamente no me conoce porque yo estaba muy chiquita. ¿Cómo sabe todo esto de mí? Y entonces empecé a querer aprender un poco más sobre la numerología para saber cómo le había hecho esta mujer, porque yo sabía que no había adivinado. Dije, no adivino, aquí hay algo, aquí hay gato encerrado.
A la par, pues yo cada vez me profundizaba más en cómo se manipulaba a la sociedad mediante un sistema que yo desconocía. Entonces, me metí a un diplomado de numerología que duró un año y medio y ahí empecé a también a conocerme a través de la numerología. Entendí mi fecha de nacimiento muy a profundidad y entonces cada vez yo decía, híjole, o sea, voy a tener que hablar de temas extraterrestres o bueno, voy a hablar de esto, pero yo desconozco de esto, entonces se me va a tener que quitar el miedo, porque a mí me daba mucho miedo al tema extraterrestre. Yo veía películas y me daba pánico. Y no podía estar sola con el tema extraterrestre ni nada de eso. Y dije, pero pues si estoy viendo, si me estoy estudiando y estoy viendo que en algún punto voy a tener que hablar de esto, no sé, a los 40 50 años, eh, pues se me va a tener que quitar el miedo. Previo también, yo ya me había estudiado a través de mi carta astrológica, también sé astrología, también aprendí a leer el tarot. Entonces también empecé como a encontrar todas estas herramientas de autoconocimiento que justo me empezaron a llevar a cada vez este camino, cada vez más y más y más. Estudié un poco la cábala, en el diplomado de numerología era numerología transpersonal humanista, pero también cabalística y pitagórica, entonces como que se mezclaba todo un poco y digamos que a la par de que yo estoy terminando de estudiar numerología o en el Inter, yo empiezo a ahora sí toparme con las sincronicidades numéricas en mi día a día, ver números repetidos por todas partes. Y esto a mí se me hizo ya una verdadera locura. Entonces encontré a una persona en España que hablaba de este tema porque dentro de mi diplomado no se hablaba de las sincronicidades numéricas, sí le pregunté a mi maestra, pero pues lo abordó muy por encimita y yo necesitaba saber más a profundidad. El caso es que encuentro a una persona en España que sí tiene mucho más conocimiento de las sincronicidades numéricas, pero él lo dirige, digamos, hacia la guía de los ángeles, ¿no? Entonces, como que lo vi por ese aspecto, pero yo sabía que no eran ángeles y empecé como que todavía a profundizar más y dije, no, espérate, es que no son ángeles. No son ángeles, o sea, aquí hay como que algo más y empecé a entender que era un lenguaje más allá de los ángeles, era un lenguaje como intermultidimensional, pero en ese entonces para mí todavía estaba como el tema extraterrestre, ¿no? Y yo en ese entonces, pues esto fue más o menos hace el año, ¿qué habrá sido? Hace como 2 años que yo, de plano sí les dije a mi maestra de numerología, a otra persona que iba para ver el tema de las sincronicidades, yo decía, es que no son ángeles, es que no son ángeles, son extraterrestres, ¿no? Pero entonces vi que ellos ya se salían, más bien yo ya me salía como un poquito de su entendimiento y aquí fue donde fue como la crisis más grande para mí porque dije, ¿y ahora con quién voy a hablar de esto si estas personas que son al día de hoy, pues los que me están guiando de cierta forma, los que me están compartiendo este conocimiento, al día de hoy ya me estoy saliendo de este entendimiento y ya no me están sabiendo decir qué hacer, ajá, o hacia dónde guiarme, porque entiendo que hay un límite también, o bueno, dentro de lo que yo entendía, ahí estaba el límite. Previo a esto, de que yo ya entendiera que este era un lenguaje más allá con seres dimensionales, yo decidí estudiar perdón, psicología, me metí a estudiar más o menos hace 2 años, 8 meses, porque también yo empecé a entender a través de estas sincronicidades que esto era un lenguaje y que poco a poco estas me iban guiando hacia dónde tomar las siguientes decisiones. Entonces empecé a ver que yo tenía que cambiarme de carrera. Entonces ahí empecé a estudiar psicología dirigida a lo transpersonal y también empecé a descifrar que había como dentro de este lenguaje ciertos
patrones que se repetían. Ujú. Entonces, como que yo solita tuve que empezar a descifrar cada vez que me llegaban los números, que es como otro idioma, que eran lo que me querían decir. Ajá. Entonces, fue el año pasado, justamente en octubre del año pasado, que yo recibo una sincronicidad que yo sabía que ya iba, que bueno, que eventualmente iba a llegar, donde yo tenía que soltar mi vida dentro de lo que yo llamo la Matrix, o sea, mi trabajo corporativo, eh, pues prácticamente eso para aventarme a hablar de estos temas. Eh, Esto llegó cuando tuve una visita de una persona que sabe mucho de este tema aquí en México y que me pidió que lo llevara a un lugar natural en México, de mucha naturaleza. Ajá, él vino de otro país a conocer este lugar y me pidió que si yo lo podía llevar a este lugar de la naturaleza, pero él es una persona que digamos que tiene mucho contacto con otros seres. Ajá. Y entonces yo dije, sí, yo te llevo, pero también digamos que esta persona fue como el que me encaminó también hacia estas otras realidades, porque yo ya no sabía a quién acudir prácticamente. Ajá. Digo, yo veía podcasts, yo escuchaba conferencias y demás, pero yo no tenía alguien con quien pudiera hablar de esto. Ya las personas con las que yo estudiaba, pues ya se salía del entendimiento. Y otra cosa que se me está olvidando es que cuando yo empecé a entender que tenía que hablar de estos temas y que me daba mucho miedo, sí me llegó información de un investigador mexicano que daba asesoría y sí lo busqué y me dijo que me daba 8 sesiones como terapia para enseñarme los diferentes tipos de contacto. Entonces yo me metí, esto fue tantitito antes de que yo estudiara psicología, me metí con él a platicar de estos temas como terapia. Es un investigador que ya no he vuelto a encontrar, esto es lo más raro, porque tenía página de Facebook, tenía página de Instagram, el nombre, todo, al día de hoy, o sea, es fumado, porque al día de hoy, pues que yo ya hablo de esto, pues sí me he metido a buscarlo para platicar con él otra vez después de esto que te digo, fue hace como 2 años o 3 años que tuve el acercamiento con él, mi primer acercamiento al tema ya de investigación. Eh, pues al día de hoy este hombre esfumado. No lo encuentro en ninguna parte. ¿Puede decir el nombre? ¿Sabes qué? Se llama Vicente, pero no recuerdo el apellido. Sí lo tengo ahí anotado No, está bien. porque me dio un cuaderno, o sea, como con lectura y demás para dentro del taller que me dio, digamos, que eran como bueno, era uno a uno, era un taller uno a uno donde platicábamos. Entonces yo lo también tomé como una especie de terapia, pero Vicente, no me acuerdo si Guerrero, pero Vicente algo, ¿sale? Vale. Pero no lo he encontrado, no ha desaparecido el hombre. No sé si existe, o ya me cambié de dimensión y ya no lo encontré, ¿no? Pero bueno, el caso es que regresando al año pasado, donde yo ya cada vez era más como constante el tema de los números, cuando yo contacté a Vicente ahí todavía no había tantos números, cada vez se empezaron a hacer más y más y más y más y más y más. Ya el año pasado que también me contactó este otro investigador mexicano para que lo llevara a este sitio de la naturaleza y yo accedí. Eh, ya también para mí fue como, bueno, alguien que ya habla mi idioma, alguien con quien yo ya puedo hablar de estos temas ya ahora que los entiendo un poco más. Entonces, vino ya a la Sierra Gorda aquí en Querétaro, porque la Sierra Gorda aquí es un lugar muy hermoso, lleno de ríos, lleno de cabañas, de árboles, así, ¿no? Hermoso, hermoso, hermoso. Y el caso es que cuando llegamos
el primer día a las cabañas donde nos quedamos, me dijo que íbamos a grabar porque tiene un canal de YouTube y da ponencias, habla mucho sobre este tema. Y aquí fue también cuando yo ya que estoy entendiendo este lenguaje, digamos que a mí se me había dicho a través de este lenguaje de sincronicidades que iba a llegar una persona que iba a ayudarme de cierta forma a, pues que yo también empezara a hablar de esto. Entonces, cuando a mí me llega la sincronicidad numérica y se aparece esta persona en mi vida, entonces yo entiendo que él es el que me va a apoyar a empezar la divulgación y efectivamente, él me dice, bueno, vamos a empezar a grabar para que te vayas entrenando. Entonces, este día que estábamos en la Sierra Gorda, la primera noche, que me dice, ve este documental porque mañana vamos a hablar de este caso para que vayas tú ensayando. Entonces, era el caso de Stan Romanek. No sé si te suene, una persona Vi un bueno, ser en la casa. sí, 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 un caso Hay impresionante. imágenes y todos. Ujú. El caso es que cuando me pone el video en el celular, se mete al baño, yo me quedo viendo el video que me duró 5 minutos, yo no sabía de qué era, yo no sabía ni quién era Stan Romanek. A mí en ese entonces todavía me daba, pues miedo, digo, ya cada vez se me quita más, pero en ese entonces todavía como que me daba cosita ver videos de extraterrestres. Ahorita ya no me importa, ¿eh? Ahorita ya se me quitó el miedo, pero todavía el año pasado, esto fue en más o menos octubre del año pasado, que yo vi el inicio de ese video, dije, ay, esto va a ser de extraterrestres, ¿no? Pero el caso es que se cortó a los 5 minutos y se fue la luz en la cabaña. Estábamos en la cabaña así, en medio de la nada, tal cual, en la Sierra Gorda. Y entonces se corta el video, se va la luz, pero se va la luz de una forma muy peculiar. O sea, empieza como las luces a hacer, o sea, apagarse, y así, como que como si se fundiera, Bien de como si se película. fundieran. Ajá. Y yo lo primero que pensé, dije, ay, no me digas que ya van a llegar, ¿no? Pero pues yo hablando conmigo misma, y dije, ay, no, cállate, Sandra. Y entonces, mientras este hombre seguía en el baño, pasaban como 2 minutos y otra vez regresaba la luz, se prendía, ¿no? Ah, bueno, ya regresó. Y otra vez empezaba así a tintinear y se apagaba, pero se apagaba, o sea, te juro como si bajaran los switches, así de que hasta desde que se escucha. Pero bueno, yo no me hice nada de alucinaciones ni nada, pero sí dije, ah, bueno, pues esto está raro, pero bueno, también estamos en la Sierra Gorda, pues evidentemente aquí también se van la luz y pues ya sabes, ¿no? Yo soy muy mental, muy lógica. Y pues así la situación. Y el caso es que cuando sale este hombre del baño, le digo, oye, fíjate que ya no estoy pudiendo ver el video porque se está yendo la luz. Agarra y me dice, no, Sandra, no es que se esté yendo la luz, es que esto sucede cuando vamos a tener un encuentro. Y ahí fue cuando yo dije, esto es real. O sea, esto es real porque yo ya sabía que en algún punto algo así iba a suceder. Eh, ya para mí fue como un momento de mucho miedo porque dije, sí se van a aparecer. O sea, están todas las condiciones. O sea, yo todavía ahí está muy verde, digo, y todavía estoy muy verde, pero yo decía, a ver, estamos en la sierra, en medio de la nada, en la cabaña. Este hombre tiene contacto con extraterrestres, o sea, desde hace mucho tiempo. ¿Qué hace aquí conmigo? ¿Por qué me pidió que lo trajera a este lugar, no? O sea, como que todo empezó a tener, a ver, yo estoy teniendo ya una comunicación cada vez más fuerte. Eh, Sé que en algún punto tengo que hablar de extraterrestres, tengo que abrir un canal yo ahí todavía no abría mi canal ni nada. Tengo que, así como que todo el rompecabezas que yo venía armando desde, pues sí, como 3 años atrás, en ese momento ya fue como, pues ya, es real, ¿no? Y entonces a mí me empezó a dar mucho miedo
mucho miedo esto que estaba sucediendo. Y esta persona me dijo que estuviera tranquila, que lo más probable es que él se tenía que ir con ellos, pero que iba a regresar y que en el caso de que a mí me diera mucho miedo o no lo tolerara el verlos, se me iba a borrar la memoria. O sea, no me iba a acordar. Ajá, o sea, como protección. Aquí todavía no logro descifrar si ellos te borran la memoria o simplemente el trauma tan grande que tú estás viviendo hace que se bloquee lo que está sucediendo, que se me hace que va más por ahí. Entonces, el caso es que me quedo dormida y a la hora que me despierto en la madrugada veo que él no está. Y yo me quedo pues ahí igual con miedo, así de que bueno, este hombre no está, yo estoy aquí, me vuelvo a quedar dormida. Yo tengo un sueño donde entran a la cabaña tres esferas y cuando ya en la mañana siguiente, cuando despierto, bueno, él en la noche me despertó y me dijo, ya regresé, todo está bien, tranquila, yo ya estoy de regreso. Y cuando ya en la mañanita yo me despierto, pues lo primero que le pregunto es, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Y él me dice que pues yo me puse muy mal, o sea, muy loca. Empecé a gritar así de, ya sabes. Eso evidentemente yo no lo recuerdo. Que me puse muy crazy y que llegaron tres seres que entraron a la cabaña y que yo me puse muy mal, que él se salió con dos de ellos y que uno se quedó conmigo a tranquilizarme. Eh, Digo, coincidía con mi sueño de que habían entrado tres, yo vi como tres esferas, yo no vi seres en mi sueño, ajá. En mi sueño me pusieron a combatir a una entidad, en tu como sueño. digamos. En el sueño, ajá, yo combatí a una entidad y digamos que en ese sueño, de lo que yo recuerdo, es que digamos como que pasé la prueba. Ajá, eso es lo único que yo recuerdo. Que entraron las tres esferas, entró una entidad, o bueno, dejaron entrar una entidad o se materializó una entidad, no sé. Yo la pude combatir y entonces ya terminó el sueño y como que el recuerdo que yo tengo es se combatió a la entidad y listo. Y ya, le dije, bueno, ¿y cómo eran los seres? ¿De qué color eran? Para ver si coincidía con mi sueño y demás. Y él lo que me dijo fue, no puedo decirte, tú lo vas a recordar cuando ya tú estés lista o cuando sea tu momento, tú lo vas a ir recordando poco a poco, yo ya no te puedo decir nada. Y bueno, ahí entendí que este hombre ya no me iba a decir nada más. Y listo, terminó ahí digamos, como esta ayuda. Yo lo veo así. Él fue como un acompañante porque yo, imagínate, o sea, que se te materialicen de la nada. Digo, cada vez cuando vayas teniendo más conocimiento y tal vez ya vas teniendo más entendimiento y más relación, bueno, pues ya vas siendo un poco más digerible, pero así de la nada, yo hace un año, yo te digo, yo no hablaba de estos temas. Yo para mí era todavía complejo, yo no entendía nada. Ahí en esa experiencia yo pude comprender que ellos no están en esta realidad. Ahí fue cuando se me hizo el clic de que estos otros seres no están en esta realidad. Pueden entrar a nuestra realidad, materializarse, abrir ciertos portales y demás, pero no están aquí. Ajá. Y ya, y dije, también ahí dije, esto es mucho más complejo de lo que me imaginé. O sea, esta otra realidad, estas otras realidades es muy compleja para los seres humanos. Y ahí fue como mis primeros destellos de que esto era más complejo de lo que nos cuentan. Ajá, también fue eso. Y bueno, ya el caso es que regresé a Querétaro
y llegó la sincronicidad que justamente yo sabía que en algún punto iba a llegar, donde yo había acordado de cierta forma que cuando llegara yo tenía 3 meses para salirme de mi trabajo y dedicarme full time a esto. Llega la sincronicidad a mi vida y entonces pues regreso a mi trabajo, también con un sentimiento de que esto ya no tiene sentido, o sea, mi trabajo actual ya no tiene sentido. Y entonces tengo que hablar con mi jefe y le digo, jefe, yo llevaba iba a cumplir 9 años en la empresa. Era la mano derecha de mi jefe. Le digo, me voy a tener que salir de trabajar. Tengo 3 meses para salirme, y pues te lo estoy diciendo para que encontremos a alguien que me cubra. Evidentemente él se quedó así como en shock de ¿a dónde te vas? O sea, ¿qué va a hacer de ti? Y yo lo que le dije fue que iba a empezar a colaborar con extraterrestres. Pero yo se lo estaba diciendo llorando. O sea, para mí esto estaba siendo muy fuerte. O sea, muy fuerte. Porque pues yo en mi trabajo, o sea, me iba muy bien, me llevaba bien con todos, tenía un buen puesto, buenos clientes, o sea, yo no tenía problema alguno, en este trabajo, ¿no? Pero cuando tomé la decisión que ya tenía que hacerlo, pues entonces empecé, evidentemente a llorar, ¿no? Y a decir, pues jefe, esto es muy complejo, ¿no? Y el otro así como que se me quedó viendo con cara de esta mujer enloqueció, ¿no? Pero él sabe que, pues yo no me drogo, yo no tomo ninguna sustancia, o sea, nada de nada. Entonces ya sí se quedó como en shock. Yo también estaba en shock por la decisión que estaba tomando, que estaba muy loca, literalmente. Y bueno, ya nada más él me dijo, pues si cuando te quieras volver a tomar la pastilla azul, aquí estaremos esperándote. Y yo así yo espero no volverme a tomar la pastilla azul nunca, ¿no? Y ya el caso es que pasaron los 3 meses y aquí algo importante, 15 días después de que yo renuncié, fui a el proyecto Tora, el Área 33 aquí en México. Es un espacio donde digamos que se le dio como misión a Felipe Blancot, que es un contactado aquí mexicano, que le asignaron que tenía que hacer pues tal cual es un portal interdimensional en medio em, de Guanajuato, bueno, no en medio de Guanajuato, pero en Guanajuato, pero en medio casi casi de la nada, muy cercano a San Miguel de Allende, donde este espacio fue construido utilizando geometría sagrada, matemáticas, física, astronomía, astrología, cábala, muchísimo conocimiento se plasmó para poder construir este espacio. Le dieron las coordenadas, todo. Evidentemente también es un lugar donde hay mucha energía y aquí en México pues es muy conocido por las personas que abordamos estos temas. Hay mucha gente que va y tiene encuentros muy cercanos. Hay gente que simplemente va y tiene cierta sentimiento o cierta emoción sanada. O sea, es un sitio como de sanación, pero también es un sitio donde se pueden manifestar estas otras realidades. Y el caso es que el día que yo voy, yo renuncio, abro mi canal el 1 de noviembre o el 2 de noviembre, y yo abro mi canal el 1 de noviembre y voy a este sitio el 2 de noviembre. Y entonces yo ya estaba, digamos, estudiando el tema de los protocolos de contacto, que ya me había llegado la información y yo ya las estaba practicando, protocolos de contacto, digamos, C5,
pero en ese entonces yo todavía no sabía que se llamaban C5, donde tú a través de cierta, de estos protocolos puedes empezar a establecer contacto, ajá, de forma pacífica, consciente y voluntaria. Ujú. Discúlpame, se está por cortar. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una segunda parte? ¿O antes que se corte abruptamente? Porque la verdad está bueno lo que decís, pero se va a cortar. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que se corte y después seguimos? ¿O como quiera? ¿O lo seguimos otro día? Pues está No, si bueno quieres, eso. ¿Eh? si quieres, lo seguimos, ya prácticamente voy a terminar. Me quedan 4 minutos. Sí, 3 minutos quedan. Si no, por eso, no quiero que se corte abruptamente. Por eso, como yo Ujú, edito, hago un impasse, te mando otra invitación y otra media horita y a la mierda. ujú, sí, ¿Eh? y esperamos a que se corte. O si quieres, mándame el otro. Eh, quedan 3 minutos, quedan. Sí, 2 minutos y pico. Por eso. Porque justo ese lugar yo lo escuché nombrar. Ujú. Y es un lugar de sanación, está muy bueno. Y no quiero que se corte abruptamente. Por eso, ¿querés que cortemos ahora y la seguimos? Yo te mando ¿Mm? invitación para 15 minutos más. ¿Qué hora es? Bueno, acá son las 11 menos 20 para las 11. O sea, 20 minutos más. Sí, pero mándamela de una vez. De ¿Mm? una vez sigo. ¿Qué? Mándame de una vez la liga. ¿Te mando ahora ya? Sí, ¿Cuando sí, sí, se sí. corte? No, ya, de una vez, córtalo y de una vez. Bueno, entonces habías quedado en que era un lugar de sanación y te preparaban los protocolos para el contacto. Sí, pero se va a cortar. ¿Está bien? Cortamos de una vez y mándame la liga. Te mando la invitación de nuevo. Listo. Sí, ¿va? Dale. Ya me voy, ya me voy. Bueno, retomamos después de este percance por mi culpa que tuvimos y le pido disculpas a Sandra y a quienes vean el video, pero bueno, vamos a retomar a pedirle a Sandra que retome la experiencia en ese lugar que era el Torá o algo así, que es un lugar de meditación, encuentro, etcétera. Sí, te sigo platicando. El Área 33, que es el proyecto Tora, es un espacio que, digamos, es una misión que también se le asignó a Felipe Blancot, que es un contactado mexicano, y se le dijo que tenía que empezar a hacer este lugar donde evidentemente es muy complejo explicarlo, por eso hay un libro justamente que ustedes lo pueden encontrar en Amazon, se llama Proyecto Torah, está la página también de internet, está en español y en inglés, donde le explica tanto su historia de contacto como cómo fue que se le asignó hacer este, digamos, de portal multidimensional o hasta omnipuerto. Ujú, donde se reúne tanto la astrología, astronomía, matemáticas, física, geometría sagrada, cábala, puntos estratégicos a nivel, digamos, no sé si por ahí pasarán las líneas ley, pero bueno, es un espacio con unas coordenadas muy importantes y estratégicas. Todo eso te lo explica el libro más a detalle, donde aparte hay ciertos monolitos pequeños, hay ciertas piedras que se sembraron ahí o se colocaron, se trajeron de otros lugares para que fuera un lugar de sumamente alta energía. Ajá. Discúlpame, cuando vos dijiste recién, no sé si esto pasa por ahí, ¿te referiste a Argentina? No, no, no sé a qué Vos te dijiste refieres. de las líneas ley, hablaste. No Ajá, sé si esto pasa. no sé si ese punto específicamente donde está el proyecto Torah pasa en las líneas ley. Las Ah, líneas ley es, está bien, porque yo miré de las líneas ley y en Argentina se cruzan dos. Por eso, no. sí, Pensé es que que vos están en todas hablabas. partes del mundo. Ah, está bien, está bien. Hay líneas ley por todas partes del mundo. Entonces, muy posiblemente por ahí hay algo cercano donde se encuentran estos puntos con mucha energía. Ajá, ciertos puntos estratégicos.
Y entonces, pues yo fui, leí el libro, uno tiene que leer el libro para poder entrar porque hasta el final del libro viene el cupón, el pase con las coordenadas para poder entrar a este lugar, es con previa cita. Y bueno, fui después de haber lanzado mi canal, un día después de haber lanzado el canal de YouTube. Y como yo ya venía practicando los protocolos de contacto, yo fui con un amigo que también estudia conmigo psicología. Recorrimos el espacio, cada quien tuvo su momento, porque es para echarte todo el día ahí, ¿eh? O sea, es para ir verdaderamente a sanar, a conectar con cada una de estas piedras, a cargarte energéticamente, todo esto. Y cuando terminamos, yo le dije, vamos a sentarnos en el centro, que el centro es así lo más cargado de energía, porque vamos a hacer una meditación. Y el caso es que nos sentamos y a través de estos protocolos que yo los vengo practicando, fue que primero yo puse mi cámara, él también puso su cámara para ver si algo sucedía. Digo, a mí yo dije, bueno, tal vez habemos una luz o alguna nave, algo así, ¿no? Esto era como mi imaginativo. Y el caso es que cuando empezamos a hacer la meditación, llega un ser que se le mete a él y empieza a tener una conversación conmigo. A mí, evidentemente, esto me rompe el paradigma. Yo no sabía que eso era posible en ese momento. Yo no tenía ni idea. Digo, había leído los libros de Brian Weiss, pero todavía yo no conectaba que cómo funcionaba este tema de la mediumnidad, ni de la canalización, ni de todas las habilidades psíquicas. Y entonces en ese momento para mí fue muy choqueante, yo me quedé en shock, ¿no? Y bueno, primero pensé que era broma. Ya cuando yo le iba a decir a mi amigo, oye, deja de bromear, fue que este ser que se le metió esta conciencia, pues me dice algo que mi amigo no sabe, digamos que también me lee el pensamiento y entonces ahí es cuando yo caigo en cuenta de que pues no es mi amigo quien me está hablando, porque aparte su postura era diferente, como hablaba, el acento era diferente La y mirada, entonces tenía los ojos cerrados, tenía los ojos cerrados. pero te miraba o tenía una mirada perdida. No, tenía los ojos cerrados él. Opa, Ajá. Ujú. Yo abrí los ojos cuando me empezó a hablar diferente y por eso le dije, oye, para de bromear, pero cuando ya me contestó de otra forma, fue y que me leyó el pensamiento y que me dijo algo que mi amigo no sabía y fue cuando yo caí en 20 y me quedé en shock. O sea, no podía hablar, yo no podía hablar, o sea, me quedé así, o sea, escuchaste nada más. no me salían palabras. Y entonces, ya lo que me prácticamente me dijo es que qué dudas yo tenía. Y pues en ese momento para mí ya no había dudas, o sea, ya estaba sucediendo algo extremadamente impresionante. Digo, no tenía dudas más que si lo que estaba haciendo era lo correcto, ¿verdad? Porque yo había tenido que tomar decisiones muy apresuradas, así de la noche a la mañana y muy locas. O sea, renunciar, empezar a abrir un canal y hablar de extraterrestres, pues prácticamente cambiarme de carrera, ya sabes, todo esto que Cambió tu vida, está... ¿Perdón? cambió tu vida. Ajá, cambiar mi vida así, giro de 360 grados, prácticamente fue lo que yo pregunté, que si estaba tomando las decisiones correctas y me dijeron las señales ya se te fueron enviadas. También me dieron información y dentro de esta información venía un mensaje, digamos, de no intentes convencer a las personas, o sea, que no intente yo decir que tengo la verdad absoluta ni nada de esas cosas. No forzar Eh, la credibilidad. ajá, sí, 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 que no intente convencer a las personas, prácticamente eso es como lo que recuerdo del mensaje. Entre otras cosas también me dijeron y también me dieron una herramienta, me dijeron toma esta herramienta que está muy pesada, ya no la puedo cargar, es momento de que la tomes. Entonces yo la tomé, la abracé, yo en ese entonces no entendía cómo
o sea, apenas empezaba a entender cómo la espiritualidad estaba conectada con todo esto. Y bueno, también me dijeron que yo había llegado ahí por mi curiosidad, no por mi espiritualidad, entonces que tenía que trabajar en eso. Y prácticamente esto fue a grandes rasgos. Y ya nos despedimos, el ser se va. Y cuando regresa mi amigo, ya lo primero que me dice es: Sandra, ¿qué acaba de suceder? Yo estaba evidentemente llorando porque todo esto había sido muy conmovedor para mí. Ya nada más me abraza y le digo: vamos a terminar de hacer la meditación. Terminamos y vamos corriendo a ver nuestras cámaras, a ver qué se había grabado, porque él pues no sabía lo que había sucedido. Y dentro de mi cámara se pudo grabar el mensaje, la información, todo lo que me dieron. Y dentro de la cámara de él, pues no se escuchaba la voz. Entonces yo lo tomé como, pues es un mensaje que va para mí. Y Perdóname, ese momento de filmación, donde tu amigo fue abducido, tomado, digamos. ¿Vos percataste, la cámara toma algo en el momento que él cambia? No, nada. no, Siempre él con ese cambio físico. nada más hay hay una postura diferente. O sea, yo cuando veo y analizo el video, hay una postura diferente. Él es como que se pone muy recto y empieza a comunicar. Y cuando se va, sí hay ciertos movimientos que hace para, yo supongo que desprenderse, y ya es que entra mi amigo, o sea, o recupera él su Y cuerpo. este chico, tu amigo, ¿fue consciente de que él perdió su conciencia por un rato, que dejó de ser él? ¿Él fue consciente de eso? ¿Fue consciente que estaba hablando con vos y de golpe te vuelve a ver? En ese momento para él fue algo choqueante y, y no fue consciente, digamos, De ese al cien tiempo por perdido, digamos. ciento. No, no fue consciente el 100%, pero como que sí vio que algo pasó, porque lo primero que me dijo fue: ¿qué acaba de pasar? Mm. Ajá, pero tampoco estaba asustado. Tampoco estaba asustado, por lo que después me pudo compartir, es que él sabe que algo sucedió, pero no tiene recuerdo de lo que sucedió. Ajá, ¿Y porque cómo se sentía justamente, él corporalmente? pues habrá que preguntarle, pero bien, o sea, No, está bien, no, está bien, nada pregunto. grave, nada grave. O sea, él estaba muy tranquilo. De hecho, terminamos de hacer la meditación, él la hizo y demás. Y lo que sí me dijo es que le dolía mucho los brazos, como si hubiera cargado a un bebé durante 8 horas. Así fue como dijo. Me dijo: ¿qué pasó? Que me duele muchísimo mi brazo, como si hubiera cargado un bebé durante 8 horas. Y ya, pues yo lo O sea que conecté esa con fue la la herramienta. consecuencia física fue ese, un dolor en el brazo. Sí, porque a mí se me entregó una herramienta muy pesada. Así fue como se me dijo: toma esta herramienta que está muy pesada y nosotros ya, bueno, yo no, el ser dijo: yo ya no la puedo cargar más. ¿Sabes? Ujú, Perdóname, ¿sabes a qué me hiciste acordar? ujú, Hablando de México, a otro mexicano, no me acuerdo el apellido, Rafael, el piloto, que se le ponen una o dos naves a la par y desde el piloto transmiten un mensaje que hizo en mm, una avioneta pequeña, hizo un viaje inexplicablemente largo, pero bueno, el nombre es Rafael, pero bueno, me hiciste acordar a ese caso vos, en México también. ¿Te no, acordás? no lo conozco, No, no es lo conozco. histórico eso, no, es histórico, ese caso es terrible, está buenísimo. Pero bueno, yo voy a postear la imagen y el nombre, pues me Ajá. acuerdo de Rafael, pero no el apellido. Este muchacho es mexicano, nada que ver al tema OVNI, estaba andando en avioneta, pum, se le plantan uno o dos naves y por medio de él tiran un mensaje. Él tira un mensaje a la casilla de control del aeropuerto cercano. Está Mm, buenísimo. Bueno, lo voy a perdóname. buscar. Sí, no, no te apures.
Y entonces, bueno, prácticamente esto fue lo que sucedió. A mí esto me sirvió personalmente como afirmación o confirmación de que pues lo que yo estaba haciendo iba por buen camino. Ajá. Ujú. Entonces, pues ya voy, digamos, más confiada e inicio mi canal, abro TikTok y todas las redes que yo no tenía nada de esas redes. Abro este año todo y empiezo a divulgar, pues ahora sí que lo que me va llegando. Luego me preguntan, oye, pero ellos te mandan la información o cómo, en realidad, como yo lo comprendo al día de hoy, y con todo este lenguaje de sincronicidad numéricas que al día de hoy ya tengo más conocimiento y conciencia de cuándo me llegan y demás. Y de hecho doy un taller del lenguaje de las sincronicidades para las personas que quieran profundizar en aprender este lenguaje. Es que más allá de comunicarme con extraterrestres, me estoy comunicando conmigo misma, pero desde otro plano dimensional. Entonces, una guía es un apoyo de certeza en cuanto a la toma de decisiones y prácticamente vas guiado. Vas guiado eh, siempre y cuando estés en contacto contigo mismo, ¿verdad? Y bueno, esto pues para mí ha sido también una verdadera aventura, porque pues yo me aviento a las redes y aquí es donde ya empiezo a darme a conocer y hay personas que empiezan a contactar conmigo para comenzar a hacer proyectos. Yo en un informe alienígena, que así los llamo cuando empiezo a dar la información, por ejemplo, les digo a mis seguidores que yo les voy a enseñar a utilizar los protocolos de contacto C5 del doctor Stephen Gray porque empiezo ya a profundizar en su técnica y también empiezo a profundizar en la técnica de Sixto Paz, de Rama y empiezo a ver que muchas metodologías y entonces ya yo le digo a la comunidad que yo les voy a enseñar para los que quieran aprender y demás. Y entonces justamente llega una persona de Ecuador que él ya lleva muchos años haciendo estos protocolos y hace campamentos para las personas que ya quieran adentrarse a esto. Y entonces me dice que si tenemos que cuando nos conocemos y demás, digo, ay, pues lánzate a México y entonces hacemos un campamento de contacto C5 y justo lo tuvimos el mes pasado, el primer campamento con estos protocolos en la Peña de Bernal y fue un éxito, a la gente le encantó. Este tema es complejo porque prácticamente es conectar bueno, la metodología que nosotros aplicamos es conectar desde el corazón y la coherencia grupal. Hacemos trabajo también de alineación de chakras, con ciertos mantras, ciertos mandalas, clase de yoga, ¿no? O sea, tiene que ver muchísimo, en resumidas, tiene que ver muchísimo el balance mental, el balance físico y el balance espiritual para que por consecuencia, después de la conexión interna, estas naves o estas luces o estas entidades se empiecen a manifestar. Ajá. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros enseñamos y, y pues prácticamente eso ha sido así en resumidas la historia y bueno, como pues al día de hoy yo sigo teniendo una comunicación, pero te digo, más allá de extraterrestres que sí funciona así, pero todavía es más profundo este tema, es una conexión con uno mismo. Claro. Cuando, Bueno, la cuando- verdad que, primero, está bueno porque lo hiciste siempre consciente, o sea, no fue un contacto a ver a la mansalva. Fuiste consciente y empezaste a explorar y empezaste a aprender y empezaste a experimentar, y eso está buenísimo. Después la experiencia la tuviste, las tres luces que terminaron siendo tres seres, que uno te cuidó, o sea, que malos no eran. Estás en un lugar que para mí, ufológicamente, sería tocar el cielo con las manos, como Querétaro, con la Peña de Bernal, el lugar es el Torá, Ujú. el área 33 dijiste, era, Ajá, o sea, claro. ajá. Bueno, igual México para mí es recontra especial.
Antes de subir tu charla, voy a subir la charla con un mexicano, Alex Cooper, que también me hablaba de Tampico y de la protección que hay y el por qué me explicaba, los protegen. Así que México, siempre dije y lo voy a seguir diciendo, que con Perú, Irak, Irán y ciertos lugares como Egipto son cuna de la humanidad. Y lo Ujú, tuyo está buenísimo porque no solo te quedaste en un supuesto, en un posible contacto que al final lo tuviste, sino que en un aprendizaje y en una exploración de cosas que te interesaban y que ya, por lo que contaste, viene de antes. Y eso está buenísimo. La verdad, Sandra, te agradezco un montón la predisposición, la experiencia, el querer aprender y el expresar lo que aprendiste y compartir lo que aprendiste en tus redes sociales, que dicho sea de paso, te las voy a pedir para ponerla en descripción y que la gente que te quiera seguir, ni hablar, que seguramente van a aprender y van a estar conformes con tu persona y con tus enseñanzas. Sandra, de corazón, gracias por el momento, gracias por la experiencia, gracias por divulgar de forma consciente este tema y te saludo como a todos. Hasta el próximo encuentro cercano y espero que no pase mucho tiempo. muchas gracias, Gustavo. Un gusto estar aquí contigo, conocerte, a ti, a tu comunidad y pues espero que haya servido de algo la experiencia. En el camino también de cada quien, ¿no? Es individual y cada quien tiene sus propios aprendizajes. Entonces, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias a Bye. vos.